La abundante generosidad de nuestro Dios es evidente en toda su creación y en cada una de sus criaturas en particular. Pero los redimidos somos receptores de generosidad divina sobreabundante. Nuestro hermano Óscar León expone esta realidad desde la carta a los Romanos capítulo 5 versículos 12 al 21. Por favor, tómese el tiempo para escuchar este importante tema. El Señor Dios es abundante en sus perfecciones. Y esa palabra abundante, aquí en Romanos 5, 12 al 21, es sinónimo de insistente en su generosidad. Nuestro Dios, el creador de los cielos y de la tierra, Jesucristo el Señor, es insistente en su generosidad. Y así se llama este sermón: la insistente generosidad de nuestro Dios, que puede también llamarse la sobreabundancia amorosa del Señor, la decidida compasión del Dios de los cielos y de la tierra. Acabamos de leer el pasaje de Romanos capítulo 5, desde el versículo 12 hasta el final del capítulo. Y lo que dice es que a esta característica del Señor Dios, a su insistente generosidad, primero, nada le sorprende. También a su insistente generosidad se le atribuye que es superior a cualquier pecado y a cualquier juicio necesario, además. La insistente generosidad de Dios es tan poderosa y tan decidida que nada y nadie le es difícil. Y en cuarto lugar, la insistente generosidad de Dios nos justifica. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Ese es nuestro Dios. Y todo seguidor de Cristo es, por implicación, un estudioso de la Biblia. Y así, el norte que debe tener es saber quién es Dios, o sea, conocerlo, entenderlo, aquí en la cabeza, en el corazón, que es lo mismo en la Escritura. Entonces, saber quién es Dios. Y la segunda cosa que debe saber todo creyente es quién es el ser humano. Pero ya les he introducido que Dios es insistente en su generosidad, es sobreabundante en su amor. Pues el ser humano también es insistente y generoso en su maldad. El ser humano es sobreabundante en su perversión, en su hipocresía. Por lo menos eso soy yo. De no ser por la gracia de Jesucristo que me va sacando a diario de ello. Esta mañana les traigo una pregunta para que la vayan resolviendo mirando el texto, y es: según a esta teología de Pablo aquí en Romanos 5, ¿fue necesario el pecado? Porque por ahí dicen algunos
tratando de verse humildes. No, yo no hice nada para mi salvación. Bueno, hasta ahí van bien. Dice, yo solo puse mi pecado. ¿Era necesario el pecado? No, ciertamente es un decreto divino. Pero es necesario, se podría malentender, decir que entre más pecado, más gracia. Vamos a tratar de resolver esa única pregunta con esos 4 puntos. La insistente generosidad de nuestro Dios. Nada le sorprende, es superior a todo y todos. Nada y nadie le es difícil y nos justifica. Romanos capítulo 5, versículos 12, 13 y 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En esos 3 versículos encontramos un hecho, una verdad, y es que Adán abrió la puerta, pero nosotros no la cerramos. Nosotros somos cómplices, somos herederos de esa perversión, de esa maldad. Adán abrió la puerta, invitó al pecado a morar con ellos, con su familia, con sus descendientes, nosotros. Eva lo apuró para recibir a tan detestable invitado. Satanás coordinó la cita y Caín aprendió con ese ejemplo a hacerle agasajo y saber recibirlo cada tanto y constantemente. Lo que olvidaron es que venía con otros invitados. El pecado traía a su amigo la muerte, la vergüenza, el dolor, el profundo dolor del alma y la inllenable ausencia de Dios. Y aquí estaba la humanidad culpando al otro, culpando al diablo, culpando a Dios, a los gobiernos, a la historia. Pero de la misma manera en que Judas dio a los asesinos de su maestro, la muerte pasó a todo hombre, siendo guiada por la maliciosa incredulidad del primer hombre, corroborando en un único acto a todos sus descendientes tal impiedad. Esto haciendo resaltar la inmensa santidad de Dios y su inevitable justicia, mas dando lugar a la máxima expresión de amor. El amor en su plenitud, el Rey exaltado en la cruz, Jesucristo el Señor, el don de Dios para usted que cree, para muchos por un único sacrificio. Fíjese por favor que el versículo 14 dice que hay unos que no pecaron a la manera de Adán. ¿Cuáles son esos? Algunos teólogos reformados como Charles Hodge y Juan Calvino interpretan que Romanos 5:14 se refiere muy probablemente a aquellos que no tienen la misma condición y la misma relación con la ley que Adán. No están relacionados de la misma manera, es decir, aquellos que no son responsables de su pecado de la misma manera en que Adán lo fue.
Los niños pequeños y los que tienen problemas de nacimiento, quizá medios, que en nuestra ley, por ejemplo, son inimputables, que no tienen capacidad de razonar, no tienen conocimiento de la ley, ni han pecado contra ella, por lo menos de manera consciente y deliberada, si bien son herederos, porque el capítulo 3 ya nos dijo que no hay justo ni a uno, y que por decreto divino toda la humanidad está condenada. Claro que sí. John Hill, también teólogo respetado, dice al respecto: por lo tanto, como por un hombre el pecado entró en el mundo, fíjese, lector, el diseño de estas palabras y de lo siguiente es mostrar cómo los hombres llegaron a estar en la condición antes descrita por Romanos: impíos, Romanos capítulo 5, versículo 6, pecadores, capítulo 5, versículo 8, y enemigos, versículo 10. Y expresar el amor de Cristo en la redención de ellos y la larguedad de la gracia de Dios a todo tipo de hombres. Ha sido la respuesta divina. Sobreabundante. Sobreabundante es el término que exalta aquí. Es la gloria en la que nos gloriamos según el contexto del pasaje que estudiamos la última vez. Y John Hill sigue diciendo: todos han pecado, todos los hombres eran naturales y seminales en él, en Adán. Como era el padre común de la humanidad, tenía toda la naturaleza humana en él. Y también era la cabeza del pacto y representante de su posteridad, para que estuvieran en él tanto naturalmente como federalmente. Y si hubiésemos pecado en él y cayó por el poder de su primera transgresión en la condena y la muerte, más adelante en el mismo comentario dice el hermano John Hill: para obtener fósiles, los animales deben morir. Este verso nos dice que el pecado, no la evolución, es la causa de la muerte. La muerte y el sufrimiento no existían hasta después de que Adán pecó. Por lo tanto, antes de que Adán pecara, ningún animal murió y sería imposible para cualquier fósil para formarse. Antes de la caída, todos los animales comían plantas, no otros animales. Génesis 1:30. Pablo nos dice en Romanos 8:20 que Adán cometió el pecado y toda la creación recibió la maldición, no solo la humanidad. La muerte se representa como un rey. Más adelante, y empieza a tomar forma en los últimos versículos, más exactamente, como el pecado y Satanás a veces son, y de hecho la muerte reina por el pecado, y Satanás por el pecado y la muerte, sus imperios aumentan y se apoyan y se caen juntos. Así que Bildad, un autor que cita, llama a la muerte The King of the Terrors. El rey del terror es la muerte, según Job 18:14. Y un rey muy formidable y poderoso que es. Su dominio es muy grande, su poder incontrolable y el temor de él es muy grande. Alcanza a todos los seres humanos, aunque traten de negarlo conscientemente. Ahí está. Y especialmente a los pecadores sin crías, dice el hermano. Los judíos dicen que en la resurrección el mundo se renovará. Y no será así como en la primera, cuando la muerte reinó en el mundo, refiriéndose al mismo periodo de tiempo que hace el apóstol. Los sujetos de su gobierno no solo eran personas adultas que habían sido culpables de muchas transgresiones reales, pero reinó.
Hermanos, estamos hablando que nuestro Dios tiene una insistente generosidad con la que nos salvó. Dios se propuso salvar a la humanidad caída en la eternidad, se propuso eso. Y hasta hoy no ha desistido en ese plan. Ha hecho todo lo que se propuso, todo lo que ha querido. Y eso es garantía de que terminará la obra. Y en eso nos gloriamos. A esa insistente generosidad de nuestro Dios, que sobreabundante gracia, nada le sorprende, porque ella es superior a todo. Nada y nadie le queda grande y nos justifica. Después, los versículos 15, 16 y 20 enfatizan más en la sobreabundancia de Dios. Sobreabundante. Esa sobreabundancia resalta una cosa, miren, el versículo 16, por ejemplo. El juicio fue monocausal, pero el don es polirredentor. Es decir, el juicio era necesario, era inevitable, porque Dios es justo y jamás no puede ser burlado. Y fue por una sola causa, por un solo pecado, de un hombre, de Adán. Eso nos habla de la grandeza, de la santidad de Dios. Nada tiene que ver, nada quiere ver con el pecado, el Señor. Está lejos del pecado, tan lejos que le dio la espalda a su Hijo en aquella cruz esa tarde, porque lo hizo pecado debido a nosotros. Entonces, por un solo pecado vino el juicio, vino la muerte a todos los hombres. Ese es el juicio. Pero el don, dice el versículo 16 también, es polirredentor, o sea, por un solo hombre y un solo sacrificio, que es muy grande, es inigualable, hay salvación para todos los hombres. Pregúntele a la Biblia. Entonces, ¿por qué va a haber unos condenados? Porque hay gente en el infierno, en Apocalipsis, separados eternamente de Dios, por rechazar las buenas nuevas de salvación. Porque Dios es justo. La insistente generosidad de nuestro Dios, la sobreabundante misericordia de nuestro Dios, siempre va a superar con creces y a potencializarse muchísimo más que el pecado. Esto no nos lleva al libertinaje a los creyentes. Todo lo contrario, mire, todo lo contrario. Eso nos persuade a ser más santos cada vez. Sí que es difícil, no, pelear contra esta carne. Es difícil, en verdad. Pero hay una garantía, y es que el Señor paga un precio, pero muy alto, muy alto. Un mendigo le pide a usted para una sopa y usted se la quiere dar y usted le da 100,000 pesos y le dice, deje así, tómese la sopa. Y sobra muchísimo, sí. Mañana le doy 200. No, ese ejemplo es muy pequeño, ese ejemplo es irrisorio, se queda corto. La decidida compasión de nuestro Dios sobreabunda, así como sobreabundó la generosidad del rey Salomón cuando la reina de Saba vino a visitarlo. Ese pasaje me emociona. Está en primer libro de los Reyes, capítulo 10. Oyendo la reina de Saba
La fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro, en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino ella a Salomón, le expuso todo lo que estaba en su corazón. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vino y vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos de los que le servían sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Es decir, Salomón estaba esperando la insistente generosidad de nuestro Dios en Cristo Jesús. Se puede resumir así. Toda su riqueza, su inteligencia política, su fuerza militar, toda su sabiduría juntaban y se basaban a la vez en una sola cosa, en el Redentor prometido. Eso fue lo que le compartió a ella. Claro, todo alrededor de eso la impresionó mucho. Pero fíjese que ella traía abundancia, ¿no? Abundancia. Y la respuesta del rey Salomón a todas esas especias, joyas, oro, sándalo, a todo lo que traía ella, muchas riquezas, fue el versículo 13. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que le pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. El rey Salomón le dio más de lo que ella trajo. Por eso era sabio. Por eso la Biblia habla de él. Ay, pero es que él pecó. Sí. De eso estaba hablando Romanos. Todos pecaron. Pero la abundancia de Dios en generosidad y misericordia es infinitamente superior. Así respondió el creyente Salomón. Salomón el cristiano. Y usted, que a veces es muy cristiano y que a veces hay semanas que es muy... ¿No? ¿Usted me entiende? Porque nos pasa lo mismo. ¿Me entiende? Salomón, que si era cristiano, le compartió el evangelio a esta mujer. Claro, le dio muchas riquezas. Y ese es un principio que debemos aprender. No siempre a pedir, no siempre a dar qué puedo sacar, sino a dar. De verdad que hay alegría en dar. Es muy bonito dar. Proporcionalmente, ¿no? Sabiduría, con prudencia. Es un gran ejemplo del rey Salomón. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él, el Señor le enseñó esto. La insistente generosidad de nuestro Dios. Así como abundó y sobreabundó el fuego para Sodoma y para Gomorra, así como hubo de más, mucha más fuerza de la que se necesitaba en el juicio de la espada y esa terrible crueldad de Nabucodonosor contra la idolatría y el abandono del día del Señor por parte de los hijos de Israel. Ellos abandonaron el día del Señor, tenían en poco la reunión, las santas convocaciones, y por eso Dios envió, porque además adoraban ídolos y eran muy injustos, Dios envió a Babilonia y a Siria. Así de importante es la congregación, así de importante es el domingo, hermanos, se ha dicho de paso. Para el impío también hay sobreabundancia de Dios, en fuego, en infierno, en castigo. Pero para el nuevo nacido en Cristo Jesús
Hay una misericordia que es nueva cada mañana y que es para siempre, siempre. Mire por favor el versículo 15. Romanos capítulo 5, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo. A Él es a quien predicamos, a Él es a quien adoramos, Jesucristo el Señor. Su divinidad, su existencia eterna, su autoexistencia como el gran yo soy, su nacimiento profetizado, cumpliendo lo que trazó, su infancia, su vida entera, su muerte en la tortuosa cruz, su resurrección y hoy su sacerdocio eterno. Y en cualquier momento le veremos. Hoy están enterrando a una hermana en la fe, a Rosanita, allá en la iglesia de Fontibón. Ayer fuimos a saludar a la familia. Fueron más de 40 años de caminar con su Señor, una fe sencilla. Pero allá está con Cristo en el paraíso. Sus dolores terminaron. Y así ha sido con cientos de miles de cristianos a lo largo de la historia, y pronto será con usted y conmigo. La vida del hombre es como la niebla, como la flor del campo. Ahorita es hermosa, hermosa, por la tarde ya no está. Y a entregar cuentas sobre el versículo 15 también el hermano John Hill comenta, pero no como la ofensiva, también es el regalo gratuito por la ofensa o el otoño, ya que la palabra significa eso. Se entiende el primer pecado de Adán así: por el que ofendió a Dios y cayó de esta finca en la que fue creado, y toda su posteridad cayó con él, y por él se cayó el regalo libre. Regalo libre es la palabra. Allí se entiende la justicia de Cristo, que justifica de esto y de todos los demás delitos. Ahora, aunque existe una gran semejanza entre Adán y Cristo, ambos son hombres. El primer Adán se llama el único, y también lo es el segundo Adán, Jesucristo, es único. Usted solamente puede estar viviendo en uno de los dos, y eso es trascendental, es importantísimo de solucionar. En parte por el bien de la comparación entre él y la primera, y también para expresar la verdad de su naturaleza humana, y porque el Redentor debería ser un hombre, aunque no es un mero hombre. Ambos son autores únicos de lo que transmiten de y a sus respectivos descendientes. Adán del pecado, Cristo de la justicia. Ambos transmiten cosas individuales. Adán, solo muerte, no más, porque cuando había cometido un pecado, corrompió el pacto hecho con él y con su posteridad. Y así cesó después de los actos para ser un representante de ellos. Cristo, mi Señor, transmite su justicia y obediencia a la ley, ejemplarísimas. Él nos hereda sin obras adicionales de justicia para completarlo. Y ambos transmiten lo que hacen, lo transmiten a todos, a sus respectivos descendientes.
Sin embargo, hay una disimilitud entre ellos en cuanto a la forma de transporte y los efectos de los mismos. La ofensa, o sea, el pecado de Adán, se transmite de la manera natural o simplemente por la generación natural. Ese es el decreto de Dios. A todos los que descienden de Adán de esa manera. Mas la justicia de Cristo Jesús se transmite de una forma de gracia, en esa forma, a través de la gracia, a su semilla espiritual. Por lo tanto, se llama no solo el regalo libre, sino la gracia de Dios y el regalo por la gracia. Usted lo ha recibido, y usted que lo ha recibido, ¿lo está aprovechando o todavía depende de sus obras? ¿Todavía quiere impresionar a Dios siendo mejor cristiano que otro? ¿Todavía se siente tan culpable de sus pecados que se estanca, se paraliza y nada hace al respecto? Aún nuestro arrepentimiento es pecaminoso, es orgulloso. Aún nuestros mejores intentos por obedecer al Señor Dios traen pecado en sí mismos. Por eso somos criaturas muy dependientes, absolutamente dependientes de la insistente generosidad de nuestro Dios. A diario, cada segundo, somos indefensos sin esa sobreabundante expresión de amor. Todo el tiempo el Señor, todo el tiempo está sosteniéndonos el aliento de vida, todo el tiempo está sustentándonos, aún a pesar de nuestro pecado, y precisamente a propósito de Él. La gracia de Dios se manifiesta más y más en tu pecado, pero para eso es necesario mostrarse vulnerable delante de Él, dejar de ser fuertes, hay que dejar de ser producto determinado. La insistente generosidad de Dios solamente actúa en los humildes, en los creyentes, no en los soberbios, no en los que saben mucho, no en los que se jactan, sino en los que necesitan a Cristo Jesús en cada momento. Versículo 16 dice que el Señor Dios envió el juicio, pero después envió el don. En la palabra don quiero hacer énfasis porque aparece 1, 2, 3, 4, 5 veces en este pasaje. El don es un regalo. El don es Jesucristo mismo. Y el don es la justificación. Ese es el don. Ese es el regalo. En esa época en la que empezamos a hablar por cultura de regalos, y es una fiesta que nació en el cristianismo, aunque después la hayan pervertido, pero es un regalo. El regalo de Dios es la misma persona de su Hijo. ¡Qué gran Dios que tenemos! ¿Ya tiene usted la respuesta a la pregunta, ¿es necesario el pecado? ¿Fue necesario el pecado o no? ¿O nos hubiéramos ahorrado mucho? ¿O Adán y Eva pudieron no haber pecado? O quizás hay alguien aquí que pueda decir, yo tal vez alcance todavía hoy a no pecar. Como que sí tengo libre albedrío, me siento a veces tan Elías. No, yo no. Nosotros no le pagamos a nuestro Creador con oro, con joyas preciosas y bienes, como se acostumbra entre reyes. No. Tú y yo, imitando al primer Adán,
nos habíamos presentado delante del Santo con innumerables suciedades, con gran maldad. No obstante, el Eterno nos ha cambiado este vergonzoso regalo por un don maravilloso: la justicia que ahora y para siempre nos define como hijos. Somos hijos, somos santos, somos amados, y la santidad está garantizada, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, la provisión de salvación está aseguradísima. No puede ser que un cristiano esté por ahí asustado, lleno de miedo, creyendo que va a perder su salvación. Está pensando mal de Dios. Está creyendo que Dios echa para adelante y echa para atrás. Eso no existe. Dios es uno y se decidió a salvarnos, y lo ha hecho de manera sobreabundante. Este inigualable regalo divino es pero tan valioso, trascendente y real, que se adquirió al precio único, la sangre preciosa de Jesús. Mira el versículo 20, saltemos al 20. Bueno, el 17 y el 20 dicen que nosotros ahora reinamos. La gracia reina por la justicia. Son muchos términos. Yo he estado estos últimos 15 días tratando de relacionarlos, tratando de explicar Pablo, porque metió tantos términos tan ricos pero tan difíciles, un rompecabezas complejo pareciera. Es más, llevo 22 años tratando de mirar qué es esto de que la gracia es más que el pecado y produce justicia, y a la vez nos hace reyes, como dice la misma palabra. Somos reyes y sacerdotes. Que antes reinó el pecado en nuestras vidas, y mirando la humanidad, un tiempo en que reinó el pecado a pesar de que no había ley. Bueno, el versículo 20 dice que la ley fue introducida. ¿Para qué? ¿Acaso para llamar pecado a lo que no es pecado? No. La ley fue introducida como una gran lámpara, una gran antorcha en medio de un cuarto oscuro a las 2 de la mañana. Como cuando estás buscando debajo de la cama, sin luz, pero alguien acerca una super linterna y ahí está lo que buscabas. Como cuando la cultura nos había enseñado que mentir, que había mentiras piadosas, no estaba tan mal, y que la ira, el enojo, la borrachera, las envidias, las murmuraciones, las blasfemias, las herejías, las fornicaciones, que no estaban tan mal, porque como eras buen trabajador, y así ahora nuestra cultura colombiana. No, es que él es tan buen trabajador, él solo trabaja, él es muy irresponsable. Es un impío, está muerto delante de Dios, está separado de Dios. Y viene el Evangelio y muestra lo que es este individuo y lo avergüenza. Por eso el ser humano se resiste al Evangelio, por eso nos atacan, por eso distorsionan la palabra de Dios, la Biblia. Por eso se burlan, porque el impío es burlador. Por eso no quieren escucharnos, porque no son de Dios. Solamente el que es de Dios nos escucha, dice el apóstol Juan. Entonces por eso fue introducida la ley. Romanos capítulo 5, versículo 20. La ley fue introducida. Además, la ley ingresó, y por la palabra ley no se entiende la ley de la naturaleza, y mucho menos la ley del pecado, más bien la ley ceremonial, que se acercó por encima de la ley moral, ingresó, pero por un tiempo.
por lo cual el pecado abundaba y parecía muy pecaminoso. Ese es el objetivo del Señor Dios. Envió la ley a través de Moisés y Aarón, o de Aarón el otro, que se llama como tú, para mostrarle al pueblo cuál es su carácter santo y que saliera toda la luz. Entonces, cuando un cristiano saca cosas a la luz, dice: mire, hermano, la verdad es que yo hablé mal de usted, perdóneme, o en fin, tantas cosas, hermano, ayúdeme con este pecado. Está dando gloria a Dios, lo que no hace el impío, porque esa es la condenación del mundo, que la luz vino y el mundo aborreció la luz y amó más las tinieblas que la luz, dice Juan. Por eso se introdujo la ley, por eso era necesario. Hoy los progresistas quieren quitar las leyes humanas para que desaparezca el delito y así puedan vivir dando rienda suelta a su maldad. Lo propuso el presidente. Al incesto, que dejémoslo de llamar delito, y a otros. Tiene una lista de delitos a la que ya no hay que llamar delitos, entonces desaparece el delito. No, la ley de Dios busca todo lo contrario. Llamar a lo blanco, blanco, y a lo negro, negro, y al pecado, pecado. Cuando se hace eso, uno descansa. En lo personal. No, es que yo soy así, es que yo soy... No, es que yo soy un poquito... Yo soy emprendedor y entonces por eso le quité a esta persona. No, usted es un tramposo, yo soy codicioso, dígalo así. Necesito ayuda, necesito el evangelio. Y en eso Dios es exaltado. Hablando de los progresistas, tal vez lo logren, tal vez porque Dios entregó a este mundo a Satanás y paulatinamente van ganando escalones. Llaman a lo bueno malo y a lo malo lo llaman bueno, porque Dios los entregará a sus concupiscencias en la operación del misterio de la iniquidad. Sin embargo, nosotros reinaremos. Miren, escuchen por favor, es más, nosotros estamos reinando con Cristo Jesús, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, reinando. Cada vez que usted hace iglesia, cada vez que usted ora por alguien, cada vez que usted testifica de Cristo, cada vez que usted se mantiene en la fe, persevera, busca la santidad, reconoce su maldad, cada vez que usted echa mano de la insistente generosidad de nuestro Dios, está reinando, está actuando, está ejerciendo ese real sacerdocio, ese reinado. Y cada vez que usted es negligente, pues está desaprovechando la gracia, la sobreabundante gracia del Señor Dios. Y reinamos, ya no como reinó Saúl, pero sí a la manera en que reinó Josías desde niño, reformando el culto, reformando el altar familiar, reformando mis pensamientos, reformando lo que soy ante la sociedad. Amada familia en Cristo, en el paraíso veremos a Adán y a Eva, y habrá una convivencia pura con ellos y con los hermanos de otras denominaciones, pues ya allí no habrá pecado. Sí, solo gozo, especialmente porque allá estará el segundo Adán. Va a estar el primer Adán, porque fue salvo. Adán y Eva fueron salvos porque se hicieron las túnicas de pieles del cordero que Dios mató. Creyeron y fueron salvos. Pero va a ser cielo porque va a estar el segundo Adán allí. Y esto es maravilloso, esto es glorioso, esta es nuestra verdad. El don de Dios. Carisma es la palabra, una dádiva milagrosa. Y ya mirando el Nuevo Testamento, hay dones que son domata, y hay otra palabra, carismata. Y
los expertos dicen que hay dones. Dios repartió dones a todos los hombres, a todos, y en la iglesia cada uno hace algo, por eso hombres y mujeres se refiere. Hay dones en la iglesia. Pero hay hombres, hay seres humanos, en la iglesia hay hombres que son un don en sí mismos. Pues el Señor Jesucristo es la cúspide de eso. Él es el don. No es que solamente tenga unos dones, sino que Él es un don en sí mismo. Por eso a hombres y mujeres que son así, buscan los intereses de Cristo, debemos tenerlos en alta estima, como a Timoteo y Epafrodito. Para su vida entre semana, para su vida cuando usted lucha con desánimo, con pecado. Quiero decir de parte de Dios primero que la insistente generosidad de nuestro Dios en perdonarnos, salvarnos, hacernos sus hijos, declararnos justos, trae seguridad. Seguridad en esta vida, es lo que necesitamos, seguridad. También la insistente generosidad de nuestro Dios trae admiración por Él. Admiración. O sea, un cristiano en verdad vive impresionado de cómo es el Señor. ¡Wow! Y va meditando y va reuniendo esas ideas y por eso se alimenta de la palabra y de la convivencia con los otros cristianos. Sí, los creyentes, debido a la insistente generosidad de nuestro Dios, a su sobreabundancia en gracia, deben vivir en la fe y la obediencia a Cristo, reconociendo que su justificación es por la fe, no por sus obras. Deben vivir en la gracia y la justicia de Cristo y no en la esclavitud del pecado y de la muerte. Deben vivir sin miedo, sin autocompasión, sin enojo, sin amargura, aunque ciertamente a veces aparecerán en estos brotes de la carne. En conclusión, la justificación por fe es el medio por el cual los seres humanos pueden ser reconciliados con Dios. Evangelicemos de una y de otra manera. El ser humano, a pesar de su pecado, puede alcanzar esta generosidad sobreabundante del Señor, porque Dios está llamando, Dios está recibiendo al pecador. La gracia y la justicia de Cristo Jesús son mayores que el pecado y la muerte que introdujo Adán. Damos gloria a nuestro Dios por esto. Celebramos que, si bien el pecado no fue necesario, respondiendo a la pregunta, de todas maneras, fue. Ahí está el pecado, es innegable, no lo niegue, no lo tape como en las familias aristocráticas, sino que tráigalo a la luz de Cristo y aprovéchese de la sobreabundante gracia de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. Amén. Esta exposición llega a usted gratuitamente por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad comprometida con la predicación, enseñanza y vivencia del Evangelio del Reino de Dios. No imponemos nuestras creencias, exponemos la Escritura con la mayor fidelidad, claridad y sencillez que Dios nos concede, procurando que los oyentes reflexionen y tomen sus decisiones con libertad y por convicción, no por imposición nuestra.